Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. Bob Esponja, la caricatura que prácticamente es la infancia de muchos niños. En lo personal, para mí Bob Esponja me dejó de gustar después de una experiencia que sin duda, me dejó un poco asustado a la edad que lo vi, y que hoy en día, solo es una experiencia un poco perturbadora que me dejó más de una cosa en que pensar. Aquel día me encontraba en casa de mis tíos, debido a que ellos y mis padres habían ido a ver unas cosas para el cumpleaños de mi primo con el que me había quedado. En ese entonces mi primo tenía la edad de 13 y yo de 11, a él y a mí nos encantaba ver caricaturas, en especial en Nickelodeon, ya que en ese tiempo su programación era más variada de lo que es actualmente. Lo que más nos atraía del canal era Bob Esponja. Además, esa tarde, se iba a transmitir Bob Esponja Aventura en la Atlántida, que por nada en el mundo nos íbamos a perder una película de nuestra caricatura favorita. No obstante, mi primo me comentaba que le dolía muy fuerte la cabeza, pero aún así prefería aguantar el dolor en vez de perderse una película de Bob Esponja que nunca había visto. Sinceramente no sabía qué hacer por él, hasta que se me ocurrió proponerle que durmiera y que yo me encargaría de grabar la película, para que él la viera después. Mi primo terminó aceptando y en unos 10 minutos, se quedó completamente dormido, mientras que yo me quedé esperando la media hora que faltaba para que la película empezara. Una vez pasado el tiempo, por fin empezó la película con un toque peculiar, pero que dejé pasar solo porque era la primera vez que lo veía. El logo de Nickelodeon apareció a un lado de la pantalla, había cambiado a un color totalmente blanco. En fin, la primera escena que apareció era de Parche el pirata, en el tráfico. Había pensado que de seguro iba a decir algo gracioso como siempre, pero él, con un tono serio en su voz, dijo al espectador: estúpido tráfico, cómo quisiera que hubiera un modo más fácil de salir de aquí. Tú, el que está viendo esto, prepárate para un buen final. La escena volvió a cambiar. Ahora Parche se encontraba en una especie de desierto. Él nuevamente miró a la pantalla y dijo: maldición, tengo que salir de aquí y encontrar mi casa. Ojalá el maldito pajarraco se muera para estar en paz. Luego de todas esas escenas inesperadas, continuó la película como si nada, con Bob Esponja inflando una burbuja. Iba a quitar el canal porque me daba un poco de miedo oír a Parche diciendo cosas que nunca diría en una caricatura para niños. En eso, recordé que mi primo quería que grabara la película, no quería fallarle y comencé a grabar la película por si algo raro volviera a suceder. Pasó un buen rato y todo parecía relativamente normal, hasta que volvió a pasar una escena de Parche. Él seguía en el desierto, estaba llorando mientras decía: quiero morir de una vez. En ese instante, el pobre comenzó a alucinar. Él veía cómo aparecía la casa de Bob Esponja, de esta salió una especie de persona disfrazada de la esponja. Se veía demasiado perturbador. Él, con una voz diferente a la del protagonista, dijo: Parche, tu castigo vendrá pronto. Parche, demasiado alterado, comenzó a golpearse en la cabeza, mientras decía: sal de mi cabeza, ya no quiero seguir siendo parte de esta caricatura. Por último, aquel Bob Esponja espeluznante le gritó: pronto estará listo tu castigo, y desapareció. Después de todo ese alboroto, la película de nueva cuenta siguió como si nada de lo que hizo Parche importara. Estaba algo asustado, pero al menos tenía las pruebas por si algo más aterrador o malo fuese a pasar. De un rato para otro, había finalizado la película, o eso pensaba, con Bob Esponja y los demás, regresando en aquel autobús hacia Fondo de Bikini. Iba por fin a detener la grabación. Sin embargo, al parecer la película no había acabado. Hubo una escena más de Parche. Él aún seguía en el desierto, mientras lloraba y caminaba hacia la nada. El cielo se estaba oscureciendo. Pensé que iba a acabar con Parche llegando a la ciudad y que se diera cuenta que se perdió de la película, o algo así de gracioso. Todos esos pensamientos se largaron de mi cabeza cuando vi algo que sin duda me dejó perplejo y aterrado. 3 criaturas de aspecto alienígena se habían teletransportado en donde se hallaba Parche. Él, al verlos, empezó a correr y a decir: lárguense, ustedes no me pueden obligar a seguir en esto. Una de las criaturas de aspecto retorcido habló y dijo algo que me dejó petrificado: Parche, no seas ingenuo, todos los que te están viendo quieren ver cómo nosotros te vamos a eliminar. No huyas y ven para
para acabar con tu dolor. Parche corría y corría, pero todo fue en vano. Las criaturas lo alcanzaron, entre ellos 3 le dispararon y se reían mientras decían a la pantalla: gracias por ver esta versión de la película. Parche murió y tuvo su merecido. Entonces acabó la película y continuó con la siguiente caricatura. Estaba intentando despertar a mi primo para decirle que viera la grabación. Recién a los 3 minutos reaccionó y me preguntó por qué estaba nervioso. Yo le dije que solo viera esto y que me dijera si le resultaba algo para niños. En la grabación, no estuvo lo que había visto. Las escenas perturbadoras con Parche habían cambiado por la de la película que todo mundo vio. No tenía sentido del por qué había visto otra versión diferente a la del resto. Fue entonces que, en el canal, apareció el intro de Bob Esponja, sin audio. Al acabar, se vio por última vez a Parche. Mi primo también lo veía. Parche veía al espectador de forma diabólica. Él dijo algo que a mi primo y a mí nos hizo correr del miedo hacia la sala a esperar a nuestros padres. Tú no deberías seguir viendo esto, lárgate o en poco tiempo todos desapareceremos. Unas palabras demasiado confusas pero demasiado escalofriantes, para hacer que ambos estuviéramos temblavez en la sala. Mi primo sugirió prender la tele de ahí para ver si lo que vimos en su habitación también se podía visualizar desde el lugar en el que estábamos. Desgraciadamente así fue. Ahora había una escena de las 3 criaturas diciendo: debemos de matar al pájaro también. Él es testigo de lo que sucedió. La escena cambió a casa de Parche. En el interior de esta se encontraba Poki, susurrando que en donde él estaba nunca lo encontrarían, pero atrás suyo, salió una de las criaturas y le dijo: tú eres el último, no queremos que sigas con vida. Así que de un disparo a la cabeza, lo terminó matando, no sin antes escuchar un grito demasiado agudo del pobre pájaro. Finalmente, y para concluir toda esta horrible experiencia, las 3 criaturas se juntaron y hablaron hacia la pantalla: solo tú eres el único que puede saber esto, no podemos hacer nada para acabar contigo, así que nos marchamos. Ahora sí, el canal parecía haber volvido a la normalidad con otra caricatura. Yo estaba llorando y mi primo estaba con los ojos rojos, pero no lloró solo por parecer que no le afectó en nada, pero la realidad es que a ambos nos había aterrado esa maldita versión de la película. En cuanto llegaron nuestros padres tuvimos que disimular como si eso nunca hubiera pasado, ya que, cuando intentábamos de nuevo poner la grabación de la película, salía que esta había sido eliminada. No teníamos pruebas ni alguien aparte de nosotros como testigo. Incluso, hubo días en que mi primo y yo nos quedábamos viendo hasta muy tarde la tele, esperando a que Nickelodeon volviera a transmitir esa versión, pero desgraciadamente, aquel día sería la última vez que presenciaríamos algo sumamente aterrador y extraño. Meses después en mi escuela, habían niños que también juraban haber tenido el mismo caso que mi primo y yo, pero lamentablemente, no hubo la oportunidad para filmarlo debido a que de forma misteriosa, las grabaciones o fotos, desaparecían sin dejar rastro, como si alguien nunca quisiera que esta versión de Bob Esponja Aventura en la Atlántida sea encontrada, y para el colmo, somos pocos quienes creen que esa versión aún existe y se mantiene guardada, solo para causar temor a los niños quienes tengan la mala suerte de mirarlo.